Fenómeno tumoral, clase magistral. Ponente, licenciado Jesús Ramírez de Dios. Investigador, el doctor Gois Durán. La publicación en el año 2004 del tercer libro del doctor Gois Durán sobre la etiología y tratamiento del cáncer supone el poder abordar el conocimiento y el tratamiento de estas patologías de una forma totalmente novedosa y atender en último lugar a su etiología vírica bacteriana, con lo que se consigue la curación en la mayoría de los casos tratados. Esto es de relevancia, ya que desde un punto de vista diferente al alopático, el doctor Gois encuentra una respuesta a el porqué del cáncer, y esto lo hace a través de la etiología vírica bacteriana, que es motivo de estudio de este curso. El cáncer puede ocurrir en cualquier tejido del cuerpo. Resulta del cambio de ciertas células que se salen de sus límites de crecimiento al desobedecer sus controles normales de retroalimentación, de crecimiento celular y de reproducción. Es decir, las instrucciones genéticas que tienen esas células cambian, y esto hace la mutación a células cancerígenas o células que se forman y producen tumores malignos. ¿Cuál es la causa que permite que la célula cancerosa crezca y se reproduzca indefinida e irremediablemente? Bueno, la pregunta hasta la fecha no ha sido contestada, pero las investigaciones han encontrado que los códigos genéticos de algunas células cancerosas son diferentes de las normales, y esto nos propone la idea de que el cáncer resulta como consecuencia de los cambios genéticos que se producen en el núcleo celular, probablemente provocados por la presencia de un virus o una bacteria o la asociación de estos. Las manifestaciones tumorales pueden resumirse en 8 grupos a saber: los infiltrados, los quistes, abscesos, displasias, neoplasias benignas, neoplasias malignas, metástasis y necrosis asépticas. Infiltrados: cáncer que se diseminó más allá de la capa de tejido en la cual comenzó y crece en los tejidos sanos que la rodean. También se llama cáncer invasivo. El carcinoma ductal infiltrante, CDI, es la forma más frecuente de cáncer de mama invasiva. Constituye un 80% de todos los casos y se caracteriza por ser una masa o tumoración con límites no bien delimitados. En la mamografía aparece con bordes mal constituidos, con trabéculas y tejido graso, con áreas de necrosis y hemorragia que pueden aparecer como calcificaciones. En el examen físico, la tumoración tiene una constitución más rígida o firme,
que las lesiones benignas del seno. Bajo el microscopio, las células cancerosas invaden y reemplazan los tejidos circundantes normales. Desafortunadamente, este tipo de cáncer, el carcinoma ductal infiltrante, ha ido a la alza. En la última década ha aumentado muy considerablemente en la mayoría de las mujeres, en el caso mexicanas, y también a nivel mundial. Quistes. Un quiste es una bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla anormalmente en una cavidad o estructura del cuerpo. Los quistes se producen como resultado de un error en el desarrollo embrionario durante el embarazo. Sin embargo, a veces aparecen espontáneamente sin causa aparente. Igual, este tipo de fenómenos de quistes es ahora muy frecuente que las mujeres, alrededor de los 35 años, lo presenten, sobre todo aquellas que tienen sobrepeso o que no han sido madres, no se han embarazado. Quiste folicular, quiste del cuerpo lúteo, los quistes ováricos, el síndrome de ovario poliquístico y quiste dermoide. Pasemos ahora al estudio de los quistes. Quiste folicular. Causas. Cada mes durante el ciclo menstrual crece un folículo, quiste, en el ovario. El folículo es el lugar en donde se desarrolla un óvulo. El folículo fabrica la hormona estrógeno. Esta causa los cambios normales en el revestimiento del útero, cuando éste se prepara para el embarazo. Cuando el óvulo madura, se desprende del folículo y esto se le llama ovulación. Si el folículo no logra abrirse y libera un óvulo, el líquido permanece dentro del folículo y forma un quiste, el cual se denomina quiste folicular. Quiste del cuerpo lúteo. Otro tipo de quiste se presenta después de que un óvulo ha sido expulsado de un folículo. Este es llamado quiste del cuerpo lúteo. Este tipo de quiste a menudo contiene una pequeña cantidad de sangre. Libera hormonas de estrógeno y progesterona. Quistes ováricos. Los quistes ováricos son más comunes en los años de la edad reproductiva, desde la pubertad hasta la menopausia. Después de esta, la afección es menos común. Tomar medicamentos para la fertilidad con frecuencia causa el desarrollo de múltiples folículos, quistes, en los ovarios. Los quistes desaparecen después del periodo de una mujer o después de un embarazo. El síndrome de ovario poliquístico. Los quistes ováricos funcionales son diferentes de tumores de ovario o quistes debido a afecciones relacionadas con las hormonas, como el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales femeninas
producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa crecimiento de quistes, cavidades llenas de líquido en los ovarios. Los síntomas incluyen menstruaciones irregulares, infertilidad, dolor pélvico, exceso de vello en la cara, el pecho, el abdomen o los muslos, subida de peso, acné o piel grasosa, parches de piel gruesa de color marrón o negro. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, enfermedades del corazón y presión arterial alta. El síndrome de ovario poliquístico es más común en las mujeres que tienen obesidad o que tienen una madre o hermana con síndrome de ovario poliquístico. Para diagnosticarlo, el médico puede hacer un examen físico, examen pélvico, análisis de sangre y una ecografía. Quiste dermoide. Tipo de tumor que contiene un quiste lleno de tejidos que se suelen encontrar en las capas externas de la piel, como las glándulas sudoríparas y sebáceas. A veces, estos tumores también contienen porciones de pelo o dientes. Los quistes dermoides se forman en cualquier lugar del cuerpo, pero a menudo surgen en el ovario, el testículo, la piel de la cabeza, el cuello, la cara o la región lumbar, o en el sistema nervioso central. Los quistes dermoides son benignos, no cancerosos, y casi siempre crecen despacio. Están presentes en el momento del nacimiento, pues es posible que no se encuentren hasta después. Los quistes dermoides son un tipo de tumor de células germinativas que se llaman teratoma maduro. Abscesos. El identificar un absceso a un tumor es de la siguiente manera. Al tacto, el absceso se siente aguadito y solo tiene líquido, o sea, pus. Y el tumor es un agrandamiento de piel que aparece hinchado o distendida. Y al tacto es duro, como piedra, de formas irregulares y no se mueve, además de que no causa dolor si es maligno. Abscesos son cutáneos, o sea, que salen en la piel. Son comunes y afectan a personas de todas las edades. Se presentan cuando una infección provoca la acumulación de pus en la piel, ya que los glóbulos blancos llegan hacia la zona a través del torrente sanguíneo. Los abscesos cutáneos se pueden presentar después de una infección bacteriana o algún golpe. Los abscesos pueden llegar a ser tan grandes como dejes que avance la infección. Además, en casos muy avanzados, pueden llegar a provocar septicemia, que es la aparición de bacterias en la sangre y muerte. El tratamiento es a base de antibióticos o drenarlo. En nuestro caso, también aplica con los imanes. Displasias. Células que parecen anormales bajo un microscopio, pero que no son cancerosas. En la hiperplasia hay un aumento del número de células en un órgano o un tejido,
que parecen normales al microscopio. En la displasia, las células tienen aspecto anormal al microscopio, pero no son cancerosas. Displasia de cuello uterino. Es un crecimiento anormal de células en la superficie del cuello uterino. Por lo general, la displasia cervical se debe a ciertos tipos de virus del papiloma humano, VPH, y se encuentra cuando se realiza una prueba de PAP o una biopsia de cuello uterino. Puede ser leve, moderado o grave, según cuán anormal es el aspecto de las células al microscopio y la cantidad de tejido cervical afectado. La displasia cervical no es cáncer, pero se puede convertir en cáncer y diseminarse a los tejidos cercanos sanos. Pasemos a ver displasia eritroidea. Afección en la cual los glóbulos rojos inmaduros, células eritroideas, de la médula ósea, cuyo tamaño, forma, organización o número son anormales. La displasia eritroidea puede estar causada por deficiencia de vitaminas o por quimioterapia, o puede ser un signo de anemia refractaria, que es un síndrome mielodisplásico. También se llama eritrodisplasia. Pasemos ahora a la displasia mamaria. Grupo de afecciones caracterizadas por cambios en el tejido de la mama, que son benignos, no cancerosos. Hay diferentes tipos de displasia mamaria, como algunos que se presentan por un aumento del número de células o por la formación de células anormales en los conductos o los lóbulos de la mama. Los signos y síntomas de displasia mamaria incluyen bultos irregulares o quistes, hinchazón de la mama o incomodidad, piel enrojecida o que se vuelve más gruesa, y secreción de los pezones. La mayoría de las afecciones benignas de la mama no aumentan el riesgo de cáncer de mama. También se llama enfermedad benigna de la mama. Neoplasia benigna. Masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se destruyen en el momento apropiado. Las neoplasias son benignas, no cancerosas, o malignas, cancerosas. También se llama tumor. Del lado derecho podemos ver el esquema de una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. En el caso de la neoplasia benigna, la superficie de la piel está intacta, hay un crecimiento extensivo, cápsula de tejido conectivo y una superficie de corte homogénea. En el caso de la neoplasia maligna, observamos un crecimiento invasivo, ulceración en la piel ya no está intacta, invasión de vasos linfáticos, invasión vascular también, hemorragias, necrosis, muerte interna y superficie de corte no homogénea. Neoplasia de células beta. Masa anormal que crece en las células beta del páncreas que elaboran insulina. Las neoplasias de células beta son habitualmente benignas, no cancerosas. Segregan insulina y son la causa más común de que baje la concentración de azúcar en la sangre
porque el cuerpo elabora demasiada insulina. También se llama insulinoma, tumor de células beta del páncreas, y tumor de páncreas que produce insulina. Bueno, ahora vamos a pasar al estudio de las neoplasias. La primera de ellas, neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas. Tipo de cáncer poco frecuente de crecimiento rápido que afecta la sangre, la médula ósea y la piel. También puede afectar los ganglios linfáticos, el vaso y el sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas tienen lesiones en la piel de color marrón rojizo o morado oscuro en una o más áreas del cuerpo. Esta neoplasia a menudo se presenta en adultos mayores y su diagnóstico y tratamiento son difíciles. También se llama NCDPB. La siguiente, neoplasia intraepitelial. Afección en la que se encuentran células anormales en la superficie o el tejido que recubre un órgano, como la próstata, la mama o el cuello uterino. Los cambios en las células son de grado bajo o de grado alto, según la cantidad de tejido afectado y de la anormalidad de las células observadas al microscopio. A veces, las células anormales se vuelven cancerosas y se diseminan al tejido normal cercano. También se llama NIE. Siguiente, neoplasia intraepitelial cervical. Se encuentran células anormales en la superficie del cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical es causada a menudo por ciertos tipos de virus del papiloma humano y se encuentra al realizar una biopsia de cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical no es cáncer, pero se puede volver cáncer y diseminarse al tejido normal cercano. Se evalúa en una escala de 1 a 3, con base en la apariencia de las células al microscopio y en el grado de compromiso del cuello uterino. Por ejemplo, la NIC1 tiene células levemente anormales y es menos propensa a volverse cáncer que la NIC2 o la NIC3. También se llama NIC. Siguiente, neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 y 3. Se encuentran células anormales en la superficie del cuello uterino. Con frecuencia, la neoplasia intraepitelial cervical de grados 2 y 3 es causada por ciertos tipos de virus del papiloma humano y se encuentra al realizar una biopsia de cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 y 3 tiene características de la NIC2 y la NIC3. No es cáncer, pero se puede volver cancerosa y diseminar al tejido normal cercano si no se trata. El tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 y 3 puede incluir crioterapia, terapia con láser, procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA, el PEA, o biopsia de cono para extraer o destruir el tejido anormal. También se llama NIC2 y 3. La siguiente, neoplasia intraepitelial cervical escamosa 1. Se encuentran células levemente anormales en la superficie del cuello uterino.
La neoplasia intraepitelial cervical escamosa 1 es causada a menudo por ciertos tipos de virus del papiloma humano y se encuentra al realizar una biopsia de cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical escamosa 1 no es cancerosa y con frecuencia desaparece por sí sola, sin necesidad de tratamiento. Algunas veces se vuelve cancerosa y se disemina al tejido normal cercano. La NIC1 también se puede llamar displasia leve o de grado bajo. También se llama NIC1. La siguiente, neoplasia intraepitelial cervical escamosa 2. Se encuentran células moderadamente anormales en la superficie del cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical escamosa 2 es causada a menudo por ciertos tipos de virus del papiloma humano y se encuentra al realizar una biopsia de cuello uterino. La neoplasia intraepitelial cervical escamosa 2 no es cáncer, pero se puede volver cancerosa y diseminar al tejido normal cercano si no se trata. El tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical escamosa 2 puede incluir crioterapia, terapia con láser, procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA, el PEA, o biopsia de cono para extraer o destruir el tejido anormal. Algunas veces esta neoplasia se llama displasia moderada o de grado alto. También se llama NIC2. La siguiente es la neoplasia intraepitelial cervical escamosa 3. Se encuentran células sumamente anormales en la superficie del cuello uterino. Con frecuencia la neoplasia intraepitelial cervical escamosa 3 es causada por ciertos tipos de virus del papiloma humano y se encuentra al realizar una biopsia de cuello uterino. Si no se tratan, estas células anormales se pueden convertir en cáncer y diseminar a los tejidos normales cercanos. El tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical escamosa 3 puede incluir la crioterapia, terapia con láser, procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA, el PEA, o biopsia de cono para extraer o destruir el tejido normal. Algunas veces la neoplasia intraepitelial cervical escamosa 3 se llama displasia grave o de grado alto. También se llama carcinoma de cuello uterino in situ, estadio 0 o NIC3. La siguiente es la neoplasia intraepitelial de la vulva. Se encuentran células anormales en la superficie de la piel de la vulva. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse hasta el tejido cercano. También se llama carcinoma de vulva in situ y BIN. La siguiente es la neoplasia intraepitelial de testículo. Se encuentran células anormales en los túbulos diminutos donde empieza el desarrollo de los espermatozoides. Es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminen al tejido normal cercano. Todas las concentraciones de marcadores tumorales son normales. También se llama carcinoma de testículo in situ en estadio 0 y neoplasia intratubular de células germinativas de testículo. La siguiente, neoplasia intraepitelial ductal, afección en la que se encuentran células anormales en el tejido que reviste un conducto de la mama, conducto lácteo. Presentar una neoplasia intraepitelial ductal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, por lo que estas células anormales se vuelven cancerosas y se diseminan fuera del conducto a otros tejidos de la mama. Los tipos de neoplasia intraepitelial ductal son la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ, CDIS. También se llama NID. La siguiente es la neoplasia
intraepitelial lobular, afección en la que se encuentran células anormales en los lobulillos, glándulas que producen la leche, de la mama. Esta afección no se vuelve cáncer con frecuencia. Sin embargo, tener una neoplasia intraepitelial lobular en la mama aumenta el riesgo de cáncer de mama en cualquiera de las mamas. Los tipos de neoplasia intraepitelial lobular son la hiperplasia lobular atípica y la carcinoma lobular in situ, CLIS. También se llama neoplasia lobular y NIL. La que continúa es la neoplasia intraepitelial vaginal. Se encuentran células anormales en el tejido que reviste el interior de la vagina, vía del parto. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse hacia la pared de la vagina. También se llama VINE. Siguiente, neoplasia intratubular de células germinativas de testículo. Se encuentran células anormales en los túbulos diminutos donde empieza el desarrollo de los espermatozoides. Es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminen al tejido normal cercano. Todas las concentraciones de marcadores tumorales son normales. También se llama carcinoma de testículo in situ, en estadio 0 o neoplasia intraepitelial de testículo. Y por último tenemos la neoplasia lobular, afección en la que se encuentran células anormales en los lobulillos, glándulas que producen leche, de la mama. Esta afección no se vuelve cáncer con frecuencia. Sin embargo, tener una neoplasia lobular en una mama aumenta el riesgo de cáncer de mama en cualquiera de las mamas. Los tipos de neoplasia lobular son la hiperplasia lobular atípica y el carcinoma lobular in situ, CLIS. También se llama neoplasia intraepitelial lobular y NIL. Neoplasia maligna. Nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Las células de neoplasias malignas también se pueden diseminar hasta otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. El carcinoma es una neoplasia maligna que empieza en la piel o en los tejidos que revisten o cubren los órganos internos. El sarcoma es una neoplasia maligna que empieza en el hueso, el cartílago, la grasa, el músculo, los vasos sanguíneos u otros tejidos conjuntivos o de sostén. La leucemia es una neoplasia maligna que comienza en un tejido donde se forman las células sanguíneas, como la médula ósea, y hace que se produzca un gran número de células sanguíneas anormales y que éstas entren en la sangre. El linfoma y el mieloma múltiple son neoplasias malignas que empiezan en las células del sistema inmunitario. Las neoplasias malignas del sistema nervioso central empiezan en los tejidos del cerebro y la médula espinal. También se llama cáncer. Neoplasia mieloproliferativa. Tipo de enfermedad por la que la médula ósea produce demasiadas células de glóbulos rojos, plaquetas o ciertos glóbulos blancos. Habitualmente, las neoplasias mieloproliferativas empeoran con el tiempo a medida que se acumulan más células en la sangre o la médula ósea. Esto puede causar problemas de sangrado, anemia, infecciones, cansancio u otros signos y síntomas. Algunas neoplasias mieloproliferativas se pueden convertir en leucemia mieloide aguda, LMA,
Las neoplasias mieloproliferativas incluyen leucemia mielógena crónica, LMC, policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitopenia especial, la leucemia neutrofílica crónica y leucemia eosinofílica crónica. También se llama neoplasia mieloproliferativa crónica. La siguiente es la neoplasia mieloproliferativa crónica, tipo de enfermedad por la que la médula ósea produce demasiadas células de glóbulos rojos, plaquetas o ciertos glóbulos blancos. Habitualmente las neoplasias mieloproliferativas crónicas empeoran con el tiempo a medida que se acumulan más células en la sangre o la médula ósea. Esto puede causar problemas de sangrado, anemia, infecciones, cansancio u otros signos y síntomas. Algunas neoplasias mieloproliferativas crónicas se pueden convertir en leucemia mieloide aguda, LMA. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas incluyen leucemia mielógena crónica, LMC, policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial, leucemia neutrofílica crónica y leucemia eosinofílica crónica. También se llama neoplasia mieloproliferativa. Neoplasia prostática intraepitelial. Crecimiento no canceroso de las células que revisten las superficies internas y externas de las glándulas prostáticas. Padecer de una neoplasia prostática intraepitelial de grado alto puede aumentar el riesgo de presentar cáncer de próstata. También se llama NPI. Neoplasia trofoblástica de la gestación en estadio 1. El tumor se encuentra solamente en el útero. Neoplasia trofoblástica de la gestación en estadio 2. El cáncer se diseminó fuera del útero hasta los ovarios, las trompas de falopio, la vagina o los ligamentos que sostienen el útero. Neoplasia trofoblástica de la gestación en estadio 3. El cáncer se diseminó hacia los pulmones. Neoplasia trofoblástica de la gestación en estadio 4. El cáncer se diseminó hacia partes distantes del cuerpo, fuera de los pulmones. Diseminación del cáncer de una parte del cuerpo. A esto se le llama metástasis, en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original primario y viajan a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer de mama se disemina al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del cáncer de mama, no son células de cáncer de pulmón. Las formas plural y singular de la palabra metástasis son iguales. Ahora vamos a hablar de las distintas características de la metástasis. Metástasis a distancia. Se refiere al cáncer que se ha diseminado desde el tumor original, primario, hasta órganos o nódulos linfáticos lejanos. También se conoce como cáncer distante. Metástasis de pulmón. Cáncer que se ha diseminado del tumor original primario al pulmón. Metástasis del sistema nervioso central. Metástasis del sistema nervioso central. Cáncer que se ha diseminado desde el tumor original primario hasta el sistema nervioso central. También se llama metástasis del CNC. Metástasis del CNC. Cáncer que se ha diseminado desde el tumor original primario hasta el sistema nervioso central. También se llama metástasis del sistema nervioso central. Metástasis en la médula ósea.
cáncer que se diseminó desde el tumor original primario a la médula ósea. Metástasis en tránsito, tipo de metástasis en las que el cáncer de piel se disemina a través de un vaso linfático y comienza a crecer a más de 2 centímetros del tumor primario antes de llegar al ganglio linfático más cercano. Metástasis encefálica, cáncer que se diseminó hasta el tumor original primario hasta el encéfalo. Metástasis hepática, cáncer que se ha diseminado desde el tumor original primario al hígado. Metástasis leptomeningia. Metástasis leptomeningia. Problema grave que se puede presentar cuando las células de un cáncer se diseminan desde el tumor original primario hasta los meninges, capas delgadas de tejido que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Puede ocurrir en muchos tipos de cáncer, pero es más común en el caso del melanoma o los cánceres de mama, pulmón y aparato digestivo. El cáncer puede hacer que las meninges se inflamen. También se llama carcinoma leptomeningio, carcinomatosis leptomeningia, carcinomatosis meningia, meningitis carcinomatosa, meningitis neoplástica y metástasis meningia. Metástasis meningia. Problema grave que se puede presentar cuando las células de un cáncer se diseminan del tumor original primario hasta las meninges, capas delgadas del tejido que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Puede ocurrir en muchos tipos de cáncer, pero es más común en el caso del melanoma y los cánceres de mama, pulmón y aparato digestivo. El cáncer puede hacer que las meninges se inflamen. También se llama carcinoma leptomeningio, carcinomatosis leptomeningia, carcinomatosis meningia, meningitis carcinomatosa, meningitis neoplásica y metástasis leptomeningia. Sigamos. Metástasis ósea, cáncer que se diseminó desde el tumor original primario al hueso. Necrosis asépticas, afección por la que hay una pérdida de flujo de sangre hacia los tejidos óseos que hace que el hueso muera. Es más común en las caderas, las rodillas, los hombros y los tobillos. Puede obedecer al uso de medicamentos esteroides por largo tiempo, abuso de alcohol, lesiones en las articulaciones y determinadas enfermedades, como el cáncer y la artritis. También se puede presentar en algún momento después de un tratamiento para el cáncer, que incluya metotrexato, biesfosfonatos o corticosteroides. También se llama necrosis avascular, necrosis isquémica y osteonecrosis. Bien, ahora vamos a estudiar los tipos de necrosis. La primera es la necrosis avascular. Es la muerte de tejido óseo a causa de la falta de irrigación sanguínea, también llamada osteonecrosis. Puede producir pequeñas fracturas en el hueso y con el tiempo el colapso de este. Es la muerte del hueso causada por un riego sanguíneo insuficiente. Es más común en la cadera y el hombro, pero puede afectar otras articulaciones grandes como la rodilla, el codo, la muñeca y el tobillo. Osteonecrosis. La osteonecrosis se presenta cuando parte del hueso no recibe sangre y muere. Después de un tiempo el hueso puede colapsarse. Si la osteonecrosis no recibe tratamiento, la articulación se deteriorará, lo cual lleva a que se presente artritis grave. La osteonecrosis puede ser causada por una enfermedad o por un tratamiento grave, como una fractura o dislocación, que afecta el riego sanguíneo al hueso. La osteonecrosis también se puede presentar sin ningún traumatismo o enfermedad. Esto se denomina osteonecrosis idiopática.
lo cual significa que se presenta sin una causa conocida. Las siguientes son posibles causas: uso de esteroides intravenosos o orales, consumo excesivo de alcohol, anemia drepanocítica, dislocación de fracturas alrededor de las articulaciones, trastornos de coagulación, VIH o los medicamentos contra el VIH, radioterapia, enfermedad de Gaucher, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Lech-Calvé-Pertes, enfermedades por descompresión a causa de mucho buceo en el mar o grandes profundidades. Cuando se presenta osteonecrosis en la articulación del hombro, generalmente se debe a un tratamiento prolongado con esteroides o antecedentes del traumatismo en esa parte. Isquemias. ¿Qué es una isquemia? Al estrés celular causado por cualquier disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución de aportación de oxígeno, hipoxia, de nutrientes y eliminación de productos del metabolismo de un tejido biológico. Este sufrimiento celular puede ser suficientemente intenso como para causar muerte celular y el tejido al que pertenece, necrosis. Una de las funciones principales de la sangre es hacer que el oxígeno tomado por los pulmones y nutrientes circulen por el organismo y lleguen a todos los tejidos del cuerpo. Para sobrevivir, las células necesitan obtener energía. En general, hay dos maneras de generarla, ambas basadas en procesos químicos, que aprovechan la energía almacenada en uno o más enlaces por la vía de la fermentación o bien a partir del oxígeno. Si la isquemia es muy grave, puede llegar a la anoxia, lo que implica que los tejidos de esta región no podrán contar con la energía necesaria para sobrevivir. De esta manera el tejido muere. Cada tejido tiene un nivel diferente de tolerancia a falta de oxígeno. Eso es importantísimo. Las terapias siempre busquen oxigenar a las personas, ya sea a través de alimentos naturales, a través de respiraciones o incluso complementando con terapias de ozono. Es importantísimo. Dentro de esto está la isquemia cerebral. Vamos a analizar, ¿verdad?, las distintas isquemias. La isquemia cerebral es la reducción del flujo sanguíneo cerebral hasta niveles que son insuficientes para mantener el metabolismo necesario para la normal función y estructura del cerebro, llegando a producir la muerte. Sucede con mayor frecuencia en personas mayores con factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, drogas, cocaína, la hipertensión arterial, arteriosclerosis o diabetes. La afectación de áreas específicas del cerebro genera manifestaciones focalizadas como parálisis o plegia de un hemicuerpo, una mitad del cuerpo, parálisis facial, afasia, pérdida de capacidad de producir o comprender lenguaje, entre otras. Causas de isquemia cerebral vascular: infarto lacunar en pacientes con hipertensión vascular, infartos dependientes de las carótidas por mecanismos hemodinámicos, embolias cerebrales de origen cardíaco, puede causar la muerte repentina. La isquemia crónica: disminución del aporte sanguíneo arterial que se produce de manera progresiva y gradual. Puede afectar a extremidades superiores e inferiores, pero con mucha más frecuencia en inferiores. Es decir, disminuye la circulación de la sangre en las zonas afectadas, produciéndose de manera gradual. La falta de oxígeno en los miembros superiores puede también causar fácilmente problemas de oxigenación de las arterias superiores como las carótidas, pudiendo producir isquemia cerebral. Por otro lado, la falta de oxigenación en los miembros superiores causa en gran parte pérdida de movilidad funcional en diversas partes de estos miembros. Dolores articulares, músculos, brazos, sobre todo hombros. Y también se ha comprobado que en este tipo de isquemia, solo con el hecho de realizar movimientos en los que los músculos necesitan más oxigenación, pueden verse afectados, de forma que se muestran cansados, doloridos y con otros problemas secundarios relativos a la falta de oxígeno, como en el síndrome de Leriche. Isquemia aguda: disminución del aporte sanguíneo arterial que se produce de manera repentina.
Es más frecuente en las extremidades inferiores que en las superiores. Este proceso puede producirse en otros lugares del organismo, en el riñón, isquemia aguda renal, en el cerebro, infarto agudo cerebral, en una arteria del territorio cerebral, paraplegia. Isquemia renal es la reducción del flujo sanguíneo renal, hipoperfusión uni o bilateral, bien por disminución del volumen sanguíneo total, por distribución de la sangre o por obstrucción. Sus causas suelen ser complicaciones quirúrgicas, hemorragia, traumatismo, rabdomiólisis con mioglobinuria, sepsis con gran negativos, hemorragia, posparto, pancreatitis, etc. Puede condicionar una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular. En casos de obstrucción unilateral, estenosis renal, embolia, etc. Pueden dar lugar a un agudo o a una atrofia renal, isquemia crónica. Y por último, la isquemia miocárdica, angina de pecho. Es la disminución del riego en las arterias coronarias que van al corazón. Es generalmente identificado con un dolor precordial con sensación de ahogo por la poca afluencia de oxígeno al corazón. Si la isquemia se prolonga lo suficiente, se produce una zona de necrosis o infarto. De acuerdo con el concepto clásico del par biomagnético, los virus patógenos hacen resonancia con bacterias no patógenas para su maduración y activación energética. Por otro lado, cuando la bacteria es patógena, el virus es estructural o metabólico. El virus es un agente genético que posee una región central de ácido nucleico, ADN o ARN, genoma, y que está rodeado por una cubierta de proteína o cápside y en algunos casos por una envoltura lipoproteica. También, como sabemos, los virus son fracciones de cadenas de ARN o de ADN, pero estas cadenas de nucleótidos necesitan de una mucoproteína para que se vuelvan patógenos, que es conocida como cápside. Una mucoproteína es una glicoproteína compuesta principalmente de mucopolisacáridos. Se pueden encontrar en el líquido sinovial de las rodillas. Su concentración en el organismo humano aumenta o disminuye como respuesta a estímulos inflamatorios sépticos y asépticos, agudos y crónicos, localizados o sistémicos, como la tuberculosis, diabetes mellitus, neoplasia, enfermedad del colágeno, cirrosis hepática, gota, psoriasis y diversas otras enfermedades infecciosas. Dichas cápsides son fabricadas por bacterias específicas para cada virus patógeno o metabólico, es decir, que existe una relación y hasta una dependencia bioenergética entre los virus y las bacterias, y por lo mismo una simbiosis vibracional y energética. Cápside es la envoltura de origen proteico de los virus, que protege y facilita su proliferación, y además de proteger el ácido nucleico, tiene la capacidad de combinarse químicamente con sustancias presentes en la superficie celular. La cápside está formada por unidades proteicas que involucran el ácido nucleico, denominadas de capsómeros. En el caso de los virus patógenos, las cápsides o mucoproteínas permiten su movilidad hasta llegar a la membrana celular, en donde el virón es inyectado al citoplasma celular. En microbiología se denomina virón a la partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa. Está compuesta
por ácido nucleico vírico, proteínas víricas, la nucleocápside. Dejando la cápside adherida a la membrana de la célula infectada, con lo que se consiguen tres fenómenos simultáneamente. Reproducción del virón en el interior de la célula infectada, alteración substancial del pH citoplasmático y producción de toxinas. Producción de toxinas, que en el caso de los virus se trata principalmente de interferón, ácido úrico, histamina. La alteración de la membrana celular por la adhesión de la cápside y la reproducción de virones en el interior de la célula, como el consecuente desequilibrio del pH del citoplasma con expulsión de iones positivos y absorción de iones negativos, entre los que destacamos los iones de oxidrilos y los radicales libres. Provocará el aumento del volumen citoplasmático y la alteración de la conducta biológica, así como la producción de antígenos específicos. En el caso de las bacterias patógenas, la resonancia se lleva a cabo con virus estructurales de ARN de grandes pesos moleculares, que también entran al citoplasma, pero sin efectos tan marcados como los de ADN, ya que su producción es normal en ese sitio y además su información es metabólicamente y no genética. Extremos de acidez o alcalinidad con sustancias patológicas como histamina, lisozima, properdina, polipéptidos, interferón, ácido úrico, creatinina, cadaverina, leprosina, etc. Cuando se asocian dos o más virus patógenos excitados, se produce líquido anormal, cualitativa y cuantitativamente, en los espacios potenciales de los organismos superiores. Bien. Los espacios potenciales, como ya sabemos, son 7 principalmente. Piel o sistema tegumentario. Es la cubierta externa de los animales vertebrados y uno de sus órganos más importantes. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras. Funciona también como sistema de comunicación con el entorno y es uno de los principales órganos sensoriales. Contiene terminaciones nerviosas que actúan como receptores de tacto, presión, dolor y temperatura. En el ser humano adulto ocupa una extensión de 2 metros cuadrados y pesa 4,1 kilogramos. Tiene un espesor que oscila entre 0,5 milímetros en los párpados y 4 milímetros en el talón. Se divide en dos partes principales, que de superficie a profundidad se llaman epidermis y dermis. Por debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, también llamada tejido subcutáneo. La mayoría de los textos consideran que la hipodermis no forma parte de la piel. De la piel dependen varias estructuras llamadas anexos cutáneos, pelos, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas. Peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal. Se estructura en dos capas. La capa exterior, llamada peritoneo parietal, está adherida a la pared de la cavidad abdominal y la capa interna o peritoneo visceral envuelve el intestino delgado y otros órganos del abdomen. El espacio entre ambas capas se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante, alrededor de 50 mililitros, que permite a ambas capas deslizarse entre sí. Pericardio. El pericardio, contenido en el mediastino medio, es una membrana
fibroserosa de 2 capas que envuelve al corazón y a los grandes vasos separándolos de las estructuras vecinas. Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Tiene 2 partes, el pericardio seroso y el pericardio fibroso. En conjunto recubren a todo el corazón para que éste no tenga alguna lesión y le permita desplazarse libremente. Se une al diafragma por el ligamento pericardiofrénico. Tiene una forma de cono invertido con la base abajo. Su cara externa, tanto por delante como por los lados, posee formaciones adiposas. Su cara interna es la hoja visceral del pericardio seroso. Periósteo. El periósteo es una membrana de tejido conectivo concentrada de tejido vascular, fibrosa y resistente que cubre los huesos por su superficie externa, excepto en lugares de inserción de ligamentos, tendones y superficies articulares. La superficie externa del hueso a nivel de las articulaciones está cubierto por cartílago hialino, llamado cartílago articular. Esta membrana contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso. Pleura. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la cavidad torácica. La pleura parietal es la parte externa, en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte interna, en contacto con los pulmones. La cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Posee una capa de líquido casi capilar. El volumen normal del líquido pleural contenido en esta cavidad es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Meninges. Meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, añadiéndole una protección blanda que complementa a la dura de las estructuras óseas. En los mamíferos se distinguen 3 capas con los espacios intermedios de dentro hacia afuera. Pía madre, que es una capa delgada muy vascularizada y en estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral. Contiene fibroblastos, similar a las trabeculasaracnoideas. El espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo y amortigua golpes, reduciendo la posibilidad de traumatismos. Aracnoides son una capa vascular, aunque atravesada por vasos sanguíneos hacia la pía madre. Se denomina leptomeninge al conjunto de pía madre y aracnoideos. Espacio subdural es muy estrecho y con algo de líquido cefalorraquídeo. Dura madre es la capa externa. Cavidades articulares. La cavidad articular es una de las partes de una diatrosis. Consiste en un espacio o cavidad que hay entre los huesos de las articulaciones, en el que van a ir soldados las cápsulas articulares, manguitos, para evitar el desgaste óseo y la fricción. Los huesos van a estar recubiertos de cartílago hialino. En el interior de la cavidad articular encontraremos líquido sinovial que lubrica la articulación para evitar las zonas de roce, y además una serie de ligamentos encargados de dar estabilidad a dicha articulación. Estos ligamentos pueden ser extrínsecos, no llegan a tocar la cápsula articular, e intrínsecos, forman parte de la cápsula, a veces refuerzan más la articulación. Piel. La piel o sistema tegumentario es la cubierta externa de los animales vertebrados y uno de sus órganos más importantes. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea,
protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras. Peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal. Se estructura en dos capas. La capa exterior, llamada peritoneo parietal, está adherida a la pared de la cavidad abdominal, y la capa interna o peritonea visceral envuelve el intestino delgado y otros órganos del abdomen. Pericardio. El pericardio, contenido en el mediastino medio, es una membrana fibrocerosa de dos capas que envuelve al corazón y a los grandes vasos, separándolos de las estructuras vecinas. Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Periósteo. El periósteo es una membrana de tejido conectivo concentrada de tejido vascular, fibrosa y resistente, que cubre los huesos por su superficie externa. Pleura. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. La pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. Meninges. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, añadiéndole una protección blanda que complementa a la dura de las estructuras óseas. En los mamíferos se distinguen tres capas con dos espacios intermedios de dentro a fuera. Cavidades articulares. La cavidad articular es una de las partes de una diartrosis. Consiste en un espacio o cavidad que hay entre los huesos de la articulación en el que van a ir soldados las cápsulas articulares, manguitos, para evitar el desgaste óseo y la fricción. Los huesos van a estar recubiertos de cartílago hialino, de tal forma que cuando se constate una pleuritis, pericarditis, meningitis, debemos rastrear la presencia de dos o más virus patógenos asociados como regla. Así, si se asocian dos virus próximos al cráneo o intracraneales, se producirá líquido en las cavidades meningias, edema intracraneal. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, LCR o líquido cerebroespinal, en su traducción literal del inglés, es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Es transparente, incoloro y limpio y está compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, calcio, cloro, fosfatos, glucosa y otros componentes orgánicos. Las funciones del líquido cefalorraquídeo, entre las más importantes destacan: actúa como amortiguador y protege al cerebro ante traumatismos craneales. Es vehículo para sustancias moduladoras cerebrales como hormonas y quimiorreceptores. Cumple funciones de nutrición del encéfalo como transportador de nutrientes. Limpia el sistema nervioso central eliminando metabolitos. Se encarga de mantener una presión intracraneal constante. El volumen del líquido varía según la edad. En un adulto en condiciones normales es de 100 a 150 mililitros.
Se produce fundamentalmente en los ventrículos cerebrales a un ritmo de 0.35 mililitros por minuto y se renueva completamente cada 6 o 7 horas. La parte que se va reabsorbiendo por las estructuras cerebrales es eliminada finalmente al torrente sanguíneo. Numerosas enfermedades alteran su composición y su estudio. Es un importante elemento diagnóstico de enfermedad neurológica, como pueden ser los tumores cerebroespinales, las infecciones meningias y las hemorragias intrarraquiales. También es útil en el estudio de enfermedades desmielizantes, donde falta el recubrimiento de nervios y o neuronas. Si se asocian dos virus en la cavidad torácica, se produce un derrame pleural. El derrame pleural es una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Posibles causas. El cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar las superficies de la pleura. Este es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones. Un derrame pleural es una acumulación anormal y excesiva de este líquido. Hay dos tipos de derrame. El derrame pleural transudativo es causado por líquido que se filtra hacia el espacio pleural. Esto se debe a una presión elevada en los vasos sanguíneos o a un contenido bajo de proteínas en la sangre. La causa más común es la insuficiencia cardíaca. El derrame exudativo es causado por vasos sanguíneos o vasos linfáticos bloqueados, inflamación, infección, lesión al pulmón y tumores. Los factores de riesgo de un derrame pleural pueden incluir fumar y beber licor, tener indicios previos de presión arterial alta, historial de contacto con asbesto. Si se asocian dos virus en abdomen, se producirá un infiltrado en peritoneo o ascitis. Líquido en el abdomen o ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en el área que rodea los órganos del abdomen. Cuando la ascitis es provocada por cáncer, se llama ascitis maligna. La ascitis maligna es muy frecuente en personas con los siguientes tipos de cáncer: el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer del tracto gastrointestinal, como el cáncer de estómago y de intestinos, cáncer de ovarios, cáncer de páncreas, cáncer de útero. Y así sucesivamente, para cada espacio potencial. Si a los dos virus se añade una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. La septicemia es una respuesta generalizada del organismo sistemática grave ante una bacteriemia u otra infección. La septicemia grave es una septicemia más una insuficiencia de un sistema esencial del organismo o una irrigación inadecuada a partes del cuerpo debido a una infección. El shock séptico es un estado de tensión arterial baja potencialmente mortal, choque o shock, debido a la septicemia. La septicemia suele ser consecuencia de determinadas infecciones, por lo general adquiridas en el hospital. Sufrir determinados trastornos como un sistema inmunitario debilitado o ciertas enfermedades crónicas, llevar prótesis articulares o cardíacas y presentar determinadas anomalías en las válvulas del corazón son factores que aumentan el riesgo de septicemia. La asociación de dos bacterias patógenas tiene como resultado mediato la formación de abscesos en la región donde se asocien dichas bacterias. Los abscesos.
Es una acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo. En la mayoría de los casos, el área alrededor del absceso está hinchada e inflamada. Posibles causas. Los abscesos ocurren cuando se infecta un área de tejido y el sistema inmunitario del cuerpo trata de combatirlo. Los glóbulos blancos se mueven a través de las paredes de los vasos sanguíneos hasta el área de la infección y se acumulan dentro del tejido dañado. Durante este proceso se forma el pus. Esto es una acumulación de líquidos, glóbulos blancos vivos y muertos, tejido muerto, al igual que bacterias u otras sustancias extrañas. Los abscesos pueden formarse en casi cualquier parte del cuerpo, la piel, el área subcutánea y los dientes. Son los sitios más comunes. Los abscesos pueden ser causados por bacterias, parásitos y sustancias dañinas. Los abscesos en la piel son fáciles de ver, son de color rojo, elevados y dolorosos. Los abscesos que se forman en otras áreas del cuerpo puede que no se vean, pero pueden causar daño a órganos. Algunos tipos de abscesos y sus ubicaciones son absceso abdominal, absceso hepático amediano, absceso anorrectal, absceso de Bartolino, absceso cerebral, absceso epidural, absceso periamigdalino, absceso hepático piojeno, absceso cutáneo, absceso de la médula espinal, absceso subcutáneo y absceso dental. Los hongos requieren principalmente 4 factores para su desarrollo y reproducción: materia orgánica, humedad, obscuridad parcial y un pH ácido. Todos los factores que dan en condiciones óptimas en todos los seres vivos, pero el pH ácido depende principalmente de la presencia de virus patógenos. Los hongos, si alguna vez, por ejemplo, han tenido pie de atleta o una infección por candidiasis, puede culpar a un hongo. Los hongos son organismos primitivos. Las setas y el moho son algunos tipos de hongos. Los hongos viven en el aire, el suelo, las plantas y el agua. Algunos viven en el cuerpo humano. Solo aproximadamente la mitad de todos los tipos de hongos son dañinos. Algunos hongos se reproducen mediante pequeñas esporas en el aire. Estas esporas pueden inhalarse o pueden caer sobre las personas. Como consecuencia, las infecciones por hongos micóticas suelen comenzar en los pulmones o en la piel. Es más probable que contraiga una infección micótica si tiene un sistema inmunitario debilitado. Los hongos pueden ser difíciles de matar. De este concepto se desprende que es más importante descubrir y reconocer el virus que está en simbiosis con el hongo patógeno, ya que al neutralizar el virus con biomagnetismo médico, automáticamente decae la excitación del hongo. La presencia de hongos patógenos presume la existencia de virus patógenos, que le proporcionan el pH adecuado. Los parásitos son ya entidades muy complejas en su estructura y en su función metabólica. Sin embargo, la principal cualidad fisiológica es que se nutren de bacterias patógenas o no patógenas y que excretan sustancias altamente tóxicas para los microorganismos superiores. Además de que también son portadores de células infectadas por virus, y por lo mismo actúan como reservorios de estos microorganismos patógenos. ¿Qué es un parásito? Los parásitos son microorganismos o animales pequeños que viven dentro de otro y sobre todo organismos y se nutren de él. Un parásito no es capaz de vivir por sí solo. Los parásitos incluyen a los piojos, las pulgas y los gusanos. Las enfermedades causadas por parásitos incluyen infecciones por protozoos, organismos microscópicos unicelulares, eucariotas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívores,
que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. Helmintos, gusanos y artrópodos responsables de la sarna. Los parásitos en los niños son muy comunes. ¿Qué es un parásito intestinal? Como su nombre lo dice, los parásitos intestinales se alojan en el intestino. Estos parásitos intestinales son generalmente protozoos o gusanos que ingresan al cuerpo del pequeño y utilizan el intestino como refugio. Los parásitos viven en el intestino u otras partes del cuerpo y suelen reproducirse causando síntomas o infecciones. Los parásitos suelen ser muy comunes en el mundo entero. Las infecciones parasitarias se transmiten en lugares concurridos tales como guarderías o jardines. Asimismo, los niños de los países pobres suelen portar algún tipo de parásito. Las condiciones sanitarias deficientes y la mala calidad del agua pueden aumentar considerablemente el riesgo de contraer parásitos intestinales. Dos de los parásitos más comunes en los niños son la giardia y oxyuros, y otros como ascaris, amebas y tenias. Cuando, por ejemplo, un pequeño tiene parásitos intestinales, suele pesar hasta 2 kilos menos en comparación de un niño sano. Actualmente muchas personas tienen la falsa creencia de que los parásitos solo se presentan en niños que viven en zonas de bajos recursos o en poblaciones rurales, que debido a sus condiciones sí poseen un mayor riesgo. Sin embargo, este padecimiento puede presentarse en cualquier estrato o nivel socioeconómico, edad o sexo. Es decir, que para que el parásito subsista requiere de una o varias bacterias que lo nutran. Y al igual que con los hongos, los parásitos decaen en su función si se identifica y se asimila la actividad bacteriana. Bueno, vamos a comenzar el estudio por el tipo de tumores y su origen, tomando en cuenta la teoría del fenómeno tumoral del eminente doctor Gois Durán. En este caso vamos a iniciar con el exudado, que en medicina un exudado es un fluido formado por extravasación y filtración desde el torrente circulatorio hacia el tejido intersticial de órganos, cavidades del organismo o hacia el exterior del cuerpo a través de heridas. Los exudados se producen por incremento de la permeabilidad vascular asociada a la respuesta inflamatoria. Los exudados resuman principalmente en heridas, infecciones, zonas inflamadas y es la causa principal de edemas. La apariencia de un exudado puede ser parecida a la pus o puede ser un líquido claro y transparente. En muchos de estos procesos, como en las heridas, los exudados son completamente normales y forman parte del proceso de curación, ya que el exudado contiene sustancias que ayudan a reparar la herida y componentes del sistema inmune que previene posibles infecciones. Los componentes principales de un exudado son suero sanguíneo, fibrina y diversos leucocitos o glóbulos blancos sanguíneos. En función de su composición exacta, los exudados pueden ser purulentos, fibrinosos, serosos, hemorrágicos o mucosos. La efusión pleural en tumores también se suele clasificar como un exudado. En el caso del biomagnetismo, en la investigación hecha por el Dr. Gois, el exudado, en este caso habla de la generación de moco, lo provoca un virus o una bacteria aislada. En el caso de los infiltrados, generación de líquido, este lo provoca dos virus patógenos. En el caso de un absceso, el absceso lo provocan
dos bacterias patógenas. En el caso de los quistes, este fenómeno lo va a provocar una bacteria patógena más un virus. Aquí como estamos viendo en la foto, y también ya hemos visto la definición de quistes, el quiste puede crecer si se deja enormemente, como vemos en una de las fotografías, a una doctora cargando un quiste como de 20 y tantos kilos que lo llegó a albergar el cuerpo de una mujer. Normalmente esos quistes salen en ovarios, ¿verdad? En esa zona y crecen y crecen. Entonces es importante atenderlos desde el principio. En el caso de la displasia, es provocada por dos bacterias patógenas más un virus. Y este es un crecimiento celular anormal, como lo estamos viendo en la fotografía que aparece. El tejido canceroso, ¿verdad? Es un tejido anormal, se ve diferente. Estamos ahí viendo lo que es el cuello de uterino, y en esa zona, bueno, pues se puede llegar a dar. En el caso de una neoplasia, esta es provocada por tres bacterias patógenas. Tres tienen que estar en resonancia, más un virus. Estas son de crecimiento lento, ¿verdad? Las neoplasias, pero es constante. Como vemos en las fotos, en el caso de una mujer, en la cara, en la parte del ángulo de la mandíbula, del otro lado en la parte alta del hombro, a un señor, y otra, bueno, estamos viendo en la lengua. Son diversas manifestaciones. Las neoplasias malignas son provocadas por tres bacterias patógenas también, más un virus también, pero en este caso tiene que haber más un hongo, más escápula. Y aquí, bueno, les recuerdo que escápula es la presencia de lepra. Entonces, tiene que haber tres bacterias en resonancia, más un virus, más un hongo, más la lepra. Y es un crecimiento explosivo. Es decir, que crece de repente, rápidamente en algún lugar, y lo hace de una forma explosiva. En el caso de la necrosis, es necesaria la presencia de tres bacterias patógenas, en este caso en resonancia con un virus, con un hongo, más escápula, que es la lepra, más parásito, más quimio. Y en ese caso decimos que es irreversible, ya es cuando el tejido se perdió. Quiere decir que deben de entrar en juego muchos elementos, ¿verdad? Las tres bacterias patógenas resonan con el virus, hacen resonancia con el hongo, hacen resonancia con la lepra, hacen resonancia con algún parásito, y si hubo quimioterapia, pues en este caso ya es una necrosis y se dice que es irreversible en el nivel del biomagnetismo. Ahora vamos a ver cómo se van a colocar los imanes para lo que es el fenómeno tumoral. Siempre recuerden que colocamos el polo negativo, norte, en primera instancia para hacer el rastreo. Colocando el polo negativo norte, en el caso de los intracraneales, se va a buscar en lo que es el parietal, que vemos en el lado derecho superior en la fotografía, ¿verdad? Vemos que va en la parte de atrás alta de la cabeza. Después vamos a buscar en la zona del temporal, que es la segunda fotografía, ¿verdad? Que está arriba de las orejas. Después vamos a buscar las zonas de occipital,
que es la parte, la digamos esquina atrás de la cabeza baja. El frontal viene a ser en las partes de la frente, arriba de las cejas. Estamos en forma de búsqueda. En el caso del cerebro, en la área alta, la parte alta del cerebro, se busca el punto del bulbo raquídeo, es donde acaba la cabeza y empieza la nuca, ¿verdad? Donde está la primera cervical prácticamente, el atlas, ahí vamos a buscar. Y una vez que se encuentre en algún área de estas, todos los pares que lleguemos a encontrar siempre cierran o hacen par con riñón izquierdo o derecho. Hay que buscar y poner el polo sur, el polo positivo sur. En este caso, bueno, pues podría ser riñón derecho o riñón izquierdo. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Pues va a depender de la respuesta que hemos tenido del cuerpo del cliente o del paciente. En el caso de buscar un tumor en la zona intrarraquídea, o sea, dentro de la columna, procedemos a hacer la búsqueda con el imán norte y comenzamos lo que es la cervical 7, que aquí lo vemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Que está prácticamente donde está terminando la nuca. Luego buscamos en dorsal 12, que va a estar más o menos a la altura de donde está el latísimo, donde termina la escápula. El lumbares 5, en la parte baja de la espalda antes de llegar al sacro. Luego en sacro 5, que para nosotros, bueno, el sacro lo ponemos como un solo hueso, aunque nos indique que es la vértebra 5. Y también hacemos búsqueda de coxis, que es donde termina la puntita que se siente de la columna. De ahí procedemos a hacer la búsqueda en mediastino, que va a la mitad de la altura de las tetillas, como se muestra en la imagen, ¿verdad? Que es un plexo, que es el espacio entre los dos pulmones. Y claro, aquí siempre es importante saber que se tiene que buscar tanto a la derecha como a la izquierda. Aunque en las últimas revisiones el doctor Goiz dijo que solo en mediastino central. Entonces, bueno, pues nos vamos a recargar más en mediastino central. Después de ahí vamos a hacer la búsqueda, en el caso, el diafragmático, derecho-izquierdo, estamos hablando del músculo del diafragma, que se va a estar donde terminan las costillas, en el costado derecho y el izquierdo. Hacemos la búsqueda en los dos lados. Seguimos haciendo búsqueda en canal inguinal, en el canal inguinal que estoy señalando aquí, a nivel de la ingle. Pudendo, que viene a hacer un poquito del ombligo diagonal hacia el lado derecho, arribita de la ingle. Y también se hace búsqueda tanto canal inguinal derecho como izquierdo y pudendo derecho-izquierdo. Y en cualquier lugar de estos que se haya encontrado una respuesta favorable, buscamos el cierre del par, y esto lo hacemos tanto con riñón izquierdo o con riñón derecho, según el rastreo y según lo que nos indica en el momento el paciente. Bien, para buscar un exudado e infiltrado, se busca en lo que son las cavidades virtuales, que esto ya anteriormente en esta presentación lo dejamos claro. Entonces, vamos a buscar en cavidades virtuales con el polo norte del imán. Lo vamos a hacer primeramente a nivel de pericardio, que es la envoltura del corazón. Peri quiere decir alrededor, cardio, corazón. Entonces buscamos alrededor del corazón.
Esta parte de alrededor del corazón va desde, como lo estamos viendo aquí en la imagen, del lado izquierdo, todo, incluye la parte del busto, hasta donde termina el busto, la parte baja. Toda esa es la parte que vamos a estar buscándolo. Luego lo vamos a hacer en lo que es el periósteo. Periósteo es la envoltura del hueso. Bueno, pues en una envoltura del hueso, pues, ¿qué les diré? O sea, si hay un tumor, va a depender de dónde haya salido y vamos alrededor de ese tumor buscarlo en el hueso, que es la envoltura del hueso. Después lo vamos a hacer en peritoneo. El peritoneo, que va a ser la envoltura del intestino, que va a ser toda la parte baja donde está el intestino delgado. Toda esa área vamos a hacer la búsqueda para ver si algún punto de esto está activo en resonancia. Después de ahí iremos a hacer la búsqueda en pleura, que la pleura, ya saben, es que envoltura del pulmón. Entonces, bueno, pues toda el área puede hacerse toda el área de espalda, ¿verdad? Donde están los pulmones, tanto de un lado como otro, y en donde se encuentra alguna resonancia en ese momento, pues, ayudamos a que, podamos detectarlo ahí. Piel, bueno, ya sabemos. En caso de piel, bueno, pues nos podemos ayudar en cualquier área que nos hayan indicado, que si hay algún problema, por ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo aquí en la imagen, si hay un problema en caso de un melanoma, por ejemplo, en pierna, pues en el área esa, ahí estamos buscando alrededor hasta que encontremos una respuesta que el mismo paciente nos va a indicar. Después, bueno, pues cavidades articulares, que las cavidades articulares, bueno, pues van a poder ser, no sé, las rodillas, va a poder ser cualquier área articular que se tenga. Vamos a ayudar a localizar si ahí hay alguna respuesta de un pH alterado. Vamos a pasar después a lo que son las meninges, que viene a ser lo que es la envoltura del cerebro. Esta envoltura del cerebro, bueno, pues vamos a dar toda la vuelta alrededor del cerebro hasta encontrar ahí en las meninges si hubiese, ¿verdad? Un punto que se active, ¿verdad? Y es donde vamos a colocar el imán. Muy bien. Ahora analicemos, veamos el caso de la metástasis, que es un fenómeno ya grave en el cuerpo humano. Normalmente lo asociamos a un cáncer terminal, pero aún así nosotros en el biomagnetismo podemos ayudar a que las consecuencias y la calidad de vida sean mucho mejores si es que, bueno, pues el paciente en un momento dado ya tiene que dejar el cuerpo por el estado en que se encuentra. La metástasis es cuando se asocia a Pseudomonas aeruginosa y a los Clostridium, que van a ser bacterias que se desarrollan donde no hay oxígeno. Primer caso, recto. Lo colocamos uno de un lado, otro del otro lado. Este va a estar arriba del ano. El siguiente para buscar es suprarrenal izquierda con pulmón izquierdo. Aquí en el gráfico que se encuentra abajo del anterior, estamos viendo la suprarrenal izquierda y el pulmón izquierdo cargado del lado izquierdo de la persona. Lo estamos viendo de espaldas. Normalmente va del lado derecho primero, si no se encuentra del lado izquierdo. Lo mismo sucede con la pleura.
Al decir unilateral, quiere decir que va los dos pares en el mismo lado. La pleura es la envoltura del pulmón. Entonces aquí igual, primero sería la derecha en caso que uno se encuentre a la izquierda y sería pleura, pleura. El siguiente par, que es el perfringens, es esófago píloro. El esófago, bueno, es un área muy larga, ¿verdad? Saben que lo tenemos de la garganta hasta la bolsa del estómago. Lo podemos poner en cualquier área del pecho, el esófago, que está un poquito cargado a la izquierda, o en el área central. Y el píloro, que va a ser diagonal hacia el lado derecho del ombligo, hacia arriba. Y en este caso, también buscamos estómago píloro. Estómago, como estamos viendo el gráfico, que es la bolsa del estómago que está cargada hacia la izquierda, debajo del pecho, y va a cerrar con píloro, que habíamos dicho, diagonal del lado derecho hacia arriba del ombligo. Después tenemos el botulinum, que va a ser la cola de páncreas. Recuerden que el páncreas se divide en 4: cabeza, cuerpo, cola y punta. Entonces lo hacemos en la cola de páncreas y va a cerrar con hígado, que va a estar debajo del busto, o en el caso de la mujer, la mama del lado derecho. Después vamos a el malignum. Malignum, hasta se oye feo el nombre, ¿verdad? Malo. Es suprahepático, suprahepático. Esto va debajo de la tetilla derecha y es unilateral, es decir, en el mismo lugar. Ponemos el norte arriba y el sur abajo, como lo estamos viendo en el gráfico, y con eso cerramos. Tetánico, riñón, riñón de tétanos, ¿verdad? Riñón, 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 como ven aquí sí está bien del lado derecho, y luego riñón del lado izquierdo. Y también puede ser prótesis riñón. Prótesis, bueno, pues va a ser si es que el paciente tiene alguna prótesis en rodilla, prótesis en cadera, en algún lado, se coloca prótesis norte y sur riñón. Y por último, el clostridium, difícil, que va a ser cabeza de páncreas, que está más o menos por donde empieza el ombligo, un poquitito más a la derecha, por ahí le buscan. Y el otro sería píloro, que ya subimos que es diagonal al ombligo hacia la parte de arriba. Bueno, vamos a continuar con fenómeno tumoral. Para cubrir todas las posibilidades, todas, también se sugiere impactar en pares complejos. 3 virus asociados van a ser igual al Sjögren. Estos virus van a afectar a el cerebro, sistema nervioso central, a la cabeza. Nosotros vamos a buscarlos en axila, que es rabia, ustedes lo saben, y afecta la conducta. Bursa codo, como estamos viendo en el gráfico, ¿verdad? Va a ser en el brazo derecho, y va a cerrar con el codo izquierdo. Hipófisis, que está en la frente, glándula hipófisis, con codo. Peripancreático quiere decir alrededor de. Entonces vamos a buscar en todo alrededor del páncreas, que el páncreas va a estar desde arribita del ombligo hacia el costado izquierdo, en línea aproximadamente. Tanto el polo norte como el polo sur del imán se van a colocar en esa área, entonces hay que buscar alrededor, y a donde el cuerpo nos indique, el hemisferio derecho, ahí vamos a colocar los imanes. Y el último par sería esfínter de uretra, esfínter de uretra. Ustedes saben que la uretra es la última parte por donde sale la orina.
y el esfínter va a ser la válvula, abre y cierra. Ubíquenlo arribita de alrededor de lo que es vagina y lo que es el, ¿cómo se llama? El vello púbico. Por ahí le vamos a buscar, el cuerpo nos va a indicar la zona. Entonces el esfínter de uretra va a estar en esa zona y lo podemos poner costado derecho, costado izquierdo, arriba, abajo, donde el cuerpo nos diga que va a cerrar, como lo estamos viendo aquí en este gráfico. Bien, por último tenemos dentro del fenómeno tumoral lo que es la clamidia, más clamidia da lo que es el terrigión. Este es un solo par, es duodeno, riñón izquierdo, duodeno que habíamos dicho en donde se coloca, diagonal al ombligo hacia arriba, y riñón izquierdo. También se busca en sentido contrario, riñón izquierdo con duodeno, como cierre. O si gustan, yo siempre les he dicho, pongan hasta los dos. Bien, ahora también, por último, vamos a buscar sobre el síndrome de Winsborough. El síndrome de Walter Warburg, por sus siglas WWS, también llamado síndrome de Warburg, síndrome de Chemke, síndrome de Hart, hidrocefalia, agiria y displasia retiniana, síndrome de Pagón, disgenesia cerebroocular, por sus siglas DQO, o síndrome de distrofia muscular displasia cerebroocular, con siglas CODMD, es una forma rara de distrofia muscular congénita que sigue un patrón de herencia autosómica recesiva. Además, se asocia con anomalías en el cerebro, cerebelo y ojos. Es la forma más grave de distrofia muscular congénita, muriendo la mayoría de los afectados antes de cumplir los 3 años. Nosotros vamos a buscar 3 virus en el cerebro, como vemos en el gráfico, alrededor de todo el cerebro. Vamos a buscar qué pares nos está indicando el cuerpo del paciente o del cliente a través de mi cuerpo derecho y vamos a impactar en esas zonas. Uno de los síntomas que tienen estas personas es que no fijan los ojos. Bueno, con esto terminamos fenómeno tumoral.